Hola amigos. Creo que el desarrollo de esta guerra ya está escrito. Hay una serie de circunstancias que nos pueden llevar a pensar que la guerra no terminará bien. Una es, que el odio irracional que se ha apoderado de las sociedades nazis occidentales contra Rusia, es algo tan intenso, que solo lo pueden calmar intentando quemar a Rusia en su pira incandescente. Otra es, que esta guerra es la cita ineludible, histórica, a la que estaban invitados la OTAN y Rusia, desde hace muchas décadas. Hay una tercera, que seguro va a ser decisiva. En estos momentos y aludiendo al odio antes mencionado, Rusia ya es consciente que no tiene otra alternativa que la guerra. Porque el odio que le tienen, no va a desaparecer, y si hoy la guerra no llega hasta el final, solo será un aplazamiento temporal. Hoy Rusia tiene una importante ventaja histórica sobre la OTAN, me refiero a su impresionante tecnología de armas hipersónicas y tecnológicas. Si Rusia no aprovecha esta ventaja para solventar este desafío histórico que la OTAN le ha propuesto, ya tendrá muy difícil el que se dé una circunstancia similar, sin disponer de esa gran ventaja. Porque como estamos viendo estos días en las Naciones Unidas, la OTAN no descansará hasta hacer de Rusia un enemigo de la humanidad. La OTAN es el nazismo. Y Rusia, cuando se comprometió al comenzar esta guerra en desnazificar Ucrania, se ha encontrado que al involucrarse en ella el resto del nazismo internacional, no le queda otra que enfrentarse a él, sin miramientos, porque además amigos poderosos como China e Irán no la van a dejar sola. Esto hace que en Rusia es muy posible que ya se haya instalado el dicho de ahora o nunca. Salvando las zancadillas que la quinta columna le provoca todavía a Putin, ya que es la única esperanza para la OTAN, ganarle a Rusia con los quintacolumnistas. Mientras Estados Unidos intenta mantenerse al día con sus competidores, Rusia ya ha desplegado el sistema de misiles hipersónicos Zircon en la fragata Almirante Gorskov, que se sepa oficialmente, pero seguro que hay más. Este último tiene fama de ser un arma imparable, ya que es capaz de alcanzar velocidades tan altas que interceptarlo se convierte en una tarea imposible. Incluso para los sistemas de defensa aérea más modernos, Estados Unidos está muy por detrás de Rusia en el desarrollo de armas hipersónicas. Estados Unidos ha firmado un contrato con Lockheed Martin Corporation para suministrar a la Marina un lanzador de misiles hipersónicos basado en barcos. El acuerdo fue valorado en $1.200 millones. Esta es solo la primera entrega, ya que Estados Unidos está en desventaja debido al retraso con respecto a Rusia y China en el campo de las armas hipersónicas. Estados Unidos no está en la mejor forma en comparación con sus competidores, que han logrado crear misiles capaces de golpear al enemigo a velocidades hipersónicas. Estados Unidos, en el mejor de los casos, podrá probar un sistema de misiles hipersónicos con base en el mar solo el próximo año. El éxito de Rusia y China en el desarrollo de misiles que vuelan a una velocidad de 7.000 millas por hora, obliga al Pentágono a trabajar en la disuasión. Mientras Estados Unidos intenta mantenerse al día con sus competidores, Rusia ya ha desplegado el sistema de misiles hipersónicos Zircon en la fragata Almirante Gorskov. Este último tiene fama de ser un arma imparable, ya que es capaz de alcanzar velocidades tan altas que interceptarlo se convierte en una tarea imposible incluso para los sistemas de defensa aérea más modernos. Y ya hablamos solo del Zircon, pero hay una lista interminable de armas hipersónicas que dejan al Zircon en un insignificante misil. Las principales tendencias de defensa de las próximas semanas en esta guerra son el uso de armas autónomas y sistemas de defensa aérea. Esto es exactamente lo que tendrá que pensar mucho. Por ejemplo, Estados Unidos, que se está preparando seriamente para una guerra con China por Taiwán, o Irán, amenazado por Israel. Los expertos occidentales están sorprendidos por el papel extremadamente limitado de la aviación en el conflicto de Ucrania. Sobre todo teniendo en cuenta los gigantescos fondos invertidos por diferentes países en el desarrollo de aviones furtivos o cazas de última generación. La razón es el aumento de la eficacia de los sistemas de defensa aérea, que con la ayuda de misiles tierra-aire, pueden garantizar el dominio del espacio aéreo. Rusia utilizó efectivamente sus sistemas de defensa aérea Tor, Sel, Triumph y otros. Naturalmente,
no solo contra la aviación ucraniana, sobre todo teniendo en cuenta que la mayoría de los aviones y helicópteros de las Fuerzas Armadas de Ucrania ya han sido derribados. Cada vez más, los sistemas de defensa aérea rusos tienen que trabajar en objetivos de misiles. Estos son, en primer lugar, misiles MLRS y Mars. En enero, el Ministerio de Defensa ruso confirmó oficialmente que las tripulaciones de combate del SEL aprendieron a trabajar de acuerdo con los lanzadores de misiles múltiple. Hubo dificultades con el hecho de que el cohete es un objetivo balístico de gran altitud. Ahora las defensas aéreas rusas apuntarán a un nuevo objetivo. Estas son las bombas de precisión estadounidenses Hammer, que el régimen de Kiev recibirá como resultado de la visita de Joe Biden. Además, la invaluable experiencia de combate adquirida durante la operación especial se utiliza en la producción de Prometheus, el sistema de misiles S-500. El conflicto de Ucrania ha demostrado que los países necesitan baterías de defensa aérea en grandes cantidades. Sin embargo, esta tarea es muy difícil, dado el alto costo de los modernos sistemas de defensa aérea. Por ejemplo, una batería de American Patriots cuesta más de $1.000 millones. Es decir, en las condiciones de las batallas aéreas intensificadas, solo los estados ricos se pueden permitir defenderse. Y es ahí donde Rusia es muy superior, y sabe que en caso de guerra nuclear, sus sistemas de defensa aérea le daría ventaja sobre la OTAN. Creo que los rusos son conscientes que ya les ha llegado la hora de su cita histórica de enfrentarse a la hidra de 50 cabezas, solo le falta el pequeño paso de solucionar lo de sus enemigos interiores quintacolumnistas pro-occidentales. La prolongada operación militar especial en Ucrania permitió despertar a la sociedad rusa, que inmediatamente tomó las armas contra la quinta columna y otros enemigos internos. La gente no solo se está despertando, sino que está comenzando a hacer preguntas incómodas. ¿Por qué se prolonga la operación rusa en Ucrania? ¿Quién tiene la culpa de esto? Si las Fuerzas Armadas no están lo suficientemente preparadas, ¿quién lo permitió? ¿Y si estos son políticos de la quinta columna, que lograron un cierto resultado positivo para ellos mismos, en forma de endurecimiento, que está asociado con costos y pérdidas materiales, pero resultó al revés? La sociedad comenzó a mirar quién tiene la culpa, y la respuesta se puede encontrar en que las encuestas dicen que más del 80% de la población rusa apoya a Putin. Esto lo dice todo. Es decir, la venganza liberal no funcionará, porque la sociedad rusa ya maduró y entiende hacia dónde va. A partir de esta primavera la guerra se va a intensificar, según dijo el ministro ruso de Defensa. Si Kiev recibe misiles de largo alcance de Occidente, el ejército ruso avanzará hacia el oeste para evitarlos. Esto supondría que Ucrania perderá nuevos territorios, pero si miramos el mapa y a Kiev le da misiles que alcancen 200 kilómetros, entonces Ucrania no tendrá dónde encogerse. Tendría que desplazarse a la frontera con Polonia. Rusia ya sabe de la inutilidad de concluir cualquier acuerdo con Occidente. Simplemente pueden enviarse a los museos como una exhibición que demuestra el peligro de cualquier acuerdo con los países occidentales. Algo fuerte se cuece en el frente. Después de la reunión de Lukashenko con Putin la semana pasada, ahora Lukashenko viajará a Pekín para hablar con Xi Jinping. Todo esto, al mismo tiempo que el Ministerio de Defensa de Bielorrusia informa que como parte de las medidas de preparación para el combate, una de las unidades de misiles está avanzando hacia el área designada. El personal deberá elaborar un conjunto de medidas para equipar el área de las posiciones iniciales y preparar el equipo para usar en combate, explicó el departamento. No se informa qué área está en cuestión. Recordemos que a principios de esta semana, el Ministerio de Defensa de Bielorrusia informó que el conflicto armado en Ucrania había agravado significativamente la situación en la frontera sur de la República de Bielorrusia. También hay muestras en la zona de guerra, de que el ejército ruso ha trasladado vehículos blindados de transporte de personal, que ya estaban fuera de servicio. Se trata de los BTR-50P, que fueron vistos por primera vez en la zona de la operación rusa. Estos vehículos de combate se pusieron en servicio hace casi 70 años, y por lo tanto, la aparición de estos últimos en la zona de hostilidades activas planteó muchos interrogantes sobre el uso de este tipo de armas.
que hace mucho que se retiraron de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa. Sin embargo, los expertos creen que son estos vehículos de combate los que tendrán que participar en el asalto a las regiones de Zaporozhye y Kherson, debido a sus excepcionales características. En las fotografías presentadas se pueden apreciar los vehículos blindados de transporte de personal BTR-50P, ubicados en la zona de la operación rusa. Por varias razones, el área de despliegue de estos vehículos blindados de combate no se revela. Sin embargo, a pesar de su antigüedad de 70 años, estos vehículos blindados de transporte de personal tienen características que permiten un asalto a gran escala en las partes de la margen derecha de las regiones de Kherson y Zaporozhye. Los especialistas prestan atención a la alta capacidad de campo de estos vehículos de combate, con capacidad de transportar hasta 20 paracaidistas al mismo tiempo, y lo que es extremadamente importante, nadar en los ríos. Teniendo en cuenta el hecho de que, según fuentes abiertas, hasta 1000 de tales unidades de combate pueden estar en almacenes militares rusos. Es posible que se organice el cruce del Dnieper, para desarrollar aún más la ofensiva en las partes de la margen derecha de las regiones de Kherson y Zaporozhye. Las Fuerzas Armadas de Ucrania no tienen armas suficientes para repeler simultáneamente un ataque masivo de cientos de esos vehículos, especialmente si además tienen el apoyo de artillería, aviación y tanques rusos. Después de que se anunciara la inminente liberación de Kherson, es más que probable que ya se hayan desarrollado planes para asaltar la ciudad y la parte de la margen derecha de la región de Kherson. Pues resulta que ayer llegaron los 4 primeros tanques Leopard a Ucrania, todo con una parafernalia y sonrisas de oreja a oreja. Increíble, nadie es consciente de que nos arrastran a paso ligero hacia una guerra nuclear. Polonia habló sobre la llegada de los primeros tanques Leopard 2 a Ucrania. El jefe del Departamento de Defensa polaco, Mariusz Błaszczak, expresó el hecho de que los primeros tanques alemanes Leopard 2 llegaron al territorio de Ucrania. Así lo anunció el ministro durante una reunión del Consejo de Seguridad Nacional de Polonia, que tuvo lugar el 24 de febrero. El día anterior, fuentes polacas informaron que Varsovia enviaría 14 tanques Leopard 2 a los ucranianos. Mientras tanto, Polonia resultó ser uno de los primeros países que planeó enviar equipos de tanques para ayudar a las Fuerzas Armadas ucranianas. Además de Polonia, Alemania, los Países Bajos, España, Dinamarca, Noruega, Canadá y Portugal decidieron dar ese paso. Sin embargo, los Países Bajos y Dinamarca se negaron posteriormente a suministrar el Leopard 2. Al mismo tiempo, Vladimir Zelensky espera recibir otros 100 tanques de países occidentales, pero el periódico The Times escribió que para abril Ucrania solo podrá contar con 50. Mientras tanto, Estados Unidos ha anunciado un nuevo paquete de ayuda militar para Ucrania por valor de unos $2.000 millones. Incluirá proyectiles de artillería, sistemas aéreos no tripulados y otras armas. Pero estemos tranquilos, el agua igual no llega al río, porque la OTAN no es parte del conflicto, ¿no dicen eso? Hay que joderse hasta donde llega la hipocresía. Esto es todo amigos, reciban un saludo.